Presidente, no hay peor situación que irrogarse éxitos que no existen, presidente. Yo cuando escucho lo que lee el congresista Zamudio, pienso que está en otro país. Y esto es una realidad, presidente. El año pasado el Perú ha incautado, la política antidrogas tiene 3 ejes, ¿no es cierto? Lo que es interdicción, desarrollo alternativo y prevención y rehabilitación. En interdicción tiene que ver mucho la incautación de droga, el desbaratamiento de bandas, laboratorios, insumos químicos. Pero estrictamente en la incautación de cocaína, el Perú ha incautado 12 toneladas de las 350 toneladas que se calcula produce, mientras que Colombia ha incautado 241 toneladas de cocaína de las 330 que produce. Dele tiempo para concluir. Permítame, porque ha dejado pasar menos de 100 toneladas y nosotros no estamos incautando ni el 4%, ministro. Eso es una realidad. Luego, no es alusión, luego, el hectariaje, congresista Zamudio. El hectariaje ahora está en más de 63.000 hectáreas de coca. Es cierto, la erradicación es parte de la interdicción, se ha erradicado, pero de la misma manera viene creciendo más que la erradicación. Y la incautación es, por ejemplo, y yo no vengo a tirarle loas a ningún estado, el año 2006 el Perú incautó 14 toneladas de cocaína. El año 2008 incautó 16 toneladas, 800 kilos de cocaína. El 2010, 17 toneladas. Entonces, no hablemos de resultados satisfactorios cuando no los hay. Esto es una realidad. Hay que enfrentar esta realidad que está señalada. Y el SAR antidrogas de los Estados Unidos. Para concluir, el SAR antidrogas de los Estados Unidos ha señalado que Perú ha vuelto a ocupar el primer lugar en producción de cocaína y que por el contrario Colombia ha descendido al tercer lugar. Entonces son verdades, son realidades insoslayables que en lugar de ir a pecho descubierto de una situación que es irreal, debe llamarnos la atención para que los 3 ejes de una política antidrogas puedan tener resultados, porque ese es el deseo que tiene la representación nacional. Gracias, presidente. Congresista Salazar, tiene otro plano. Muchas gracias, señor presidente. Me ha pedido una interrupción el señor congresista Tapia. Congresista Tapia, tenemos la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Octavio Salazar. Quiero para recalcar de que efectivamente, pues, por todo lo que se relata, prácticamente la política de seguridad ciudadana, una vez más repito, es un fracaso total. Hay una falta de liderazgo, no hay un plan estratégico y ese comité, ese Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, solamente se reunió una sola vez, el 18 de agosto de 2011. Y desde acá quiero decirle, presidente, de que no debemos olvidar la muerte del vicepresidente regional de Amazonas, el doctor Wong, el alcalde de Calma, en lo que pasó el incidente en Notaría Paino, lo del tema del periodista Luis Chong, del diario El Comercio. En Cajamarca, 4 taxistas lo han asesinado. El teniente gobernador de la Púcara, Jaén. Por favor, presidente. Dale tiempo para culminar. Eso implica, presidente, de que estamos, pues, ante un fracaso total. Y yo acá tengo que decir, presidente, que estamos frente a una incapacidad del gobierno, en este caso del ministro del Interior, por lo que también hay que saber dar un paso al costado. Si no estamos preparados para este cargo, presidente, hagámoslo por la seguridad del país. El país necesita seguridad, las inversiones necesitan seguridad, necesitan paz social. Estamos en crecimiento económico, pero las inversiones también tienen que estar donde hay paz social.
Y mi invocación también, presidente, es para que trabajen junto a la Policía Nacional, junto con las rondas campesinas, que sí son sinónimo de decencia, honestidad y transparencia en el Perú. Gracias, presidente. Congresista Salazar, tiene uso de la palabra, ya concedió las 2 interrupciones. Muchas gracias, señor presidente. Por vuestro intermedio al señor ministro en la cartera del Interior, el doctor Juan Pedraza, Wilfredo Pedraza. Señor presidente, el tema de la seguridad requiere indudablemente de la participación de todas las organizaciones del Estado. Depende de todos los niveles del Estado, nacional, regional, local. Y que indudablemente no es una tarea fácil tampoco, es complicada y difícil. Pero lo que se tiene que hacer es articular para poder tener mejores expectativas en el enfrentamiento que tenemos que tener con la delincuencia. Me estoy permitiendo, presidente, mostrar este cuadro comparativo de crecimiento histórico de victimización en el Perú, realizado por el Latino Barómetro desde 1995 hasta la actualidad. Y podemos apreciar, señor presidente, las líneas rojas es el Perú, su victimización en el Perú, y las líneas azules es la victimización en Latinoamérica. Y podemos apreciar, señor presidente, que han habido picos bien elevados a lo largo de esta historia, de este récord histórico de victimización. Por ejemplo, en el año 2001, 45, en el año 2005, 47, en el año 2006, 43, y luego hay un descenso hasta el año 2010 con 29% de victimización. Luego de ahí, presidente, podemos apreciar que hay un incremento de la victimización. Hay un incremento que llega a 40 el año 2011 y posteriormente en el año 2012 tenemos 43%, 43.2% de victimización. Entonces apreciamos, presidente, de que existe indudablemente, hay una escala desde el año 2010, 11 y 12 que está en ascenso. Y que indudablemente esto nos tiene que llamar a nosotros poderosamente la atención. Y nos debe llamar a nosotros la atención porque este es un problema que le atañe al Estado, le atañe a los gobiernos y que es importante que esto tenga que detenerse. Pero para detenerse, señor presidente, necesitamos nosotros tener en primer término, ser reales en el sistema, en decir los problemas que tenemos y no negarlos. No podemos negar que existe un problema. En los 2 últimos años hay una subida exponencial que es importante reducirla. Pero para reducirla, presidente, requerimos de todo cuanto esfuerzo nosotros podamos tener. Y requerimos todo el aspecto importante para poder hacer reformas importantes. En primer término, presidente, el compromiso político que tiene que existir, el liderazgo que tiene que existir. Aquí en este Congreso aprobamos el CONAPOC. El CONAPOC ha tenido una primera reunión. Congresista Salazar, tiene 1 minuto para concluir. Presidente, el CONAPOC tenemos esta semana, presidente, que recién ha tenido la primera reunión siendo aprobado desde el día 30 de noviembre del 2011. Entonces es importante que se tenga que acelerar cosas. Presidente, importante es el fortalecimiento que tengamos que hacerle a nuestra policía. Estos problemas, este tema de victimización fue advertido cuando se dieron ese descabezamiento generacional a la institución, así como también en el tema profesional. Hoy en día
Después de ese descabezamiento tenemos, presidente, menos personas, menos efectivos policiales para realizar labores de investigación criminal, grupos operativos que han descendido y que es importante formar rápidamente más grupos para poder contener este tema que es importante. El otro tema, señor presidente, es con relación a algo importante. Los delitos de 4 años, presidente, hacia abajo. Por excepción, 1 minuto más para concluir. Estos delitos, presidente, no tienen una sanción del Estado. ¿Por qué? Porque sencillamente hoy en día estos delitos no tienen detención preventiva, no tienen carcelería fija. Entonces hay un rango, hay un segmento entre 50.000 y 80.000 jóvenes que están inmiscuidos en este asunto. Y un Estado no puede tener, lamentablemente, esta masa que esté permanentemente hurtando, robándole a la sociedad y que no tengan una sanción y no les pase absolutamente nada. Eso hay que corregirlo, pero indudablemente necesitamos establecimientos penitenciarios para poder abordar el tema. Y, presidente, indudablemente sabemos nosotros de los problemas que tiene el sector educación con relación a carpetas. Estas personas pueden dedicarse a hacer este tipo de trabajos articulando bien con la empresa privada. Gracias, congresista Salazar. Ya le hemos dado 5 minutos. En total faltan 28 oradores. Faltan 28 oradores. Así de que... 1 minuto a cuenta de la bancada ya, congresista Riatti, ¿le puede ceder 1 minuto? No, pues déjame ya hablar. Pues. Concédale 1 minuto. De otro, me concede 1 minuto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, presidente, esto es importante. Hay 50.000 a 80.000 jóvenes que entran y salen de las comisarías, se hacen atestados, y estas personas están allí. Y estas personas tienen que tener una sanción, ellos no pueden estar como Pedro en su casa. Y se tiene que tomar esa determinación. Esas son las ocurrencias que nosotros permanentemente vemos en la televisión, los que cogotean, los que se suben a los carros, los que arranchan la ropa a las personas que están en un vehículo. Y esto es importante, presidente. Luego, presidente, también la realidad en el tema de la reforma, la burocratización que se ha hecho a nuestra policía con las direcciones ejecutivas. Hay que bajarle, son 18 direcciones ejecutivas, que son demasiadas, presidente, y eso está generando más burocracia, porque ¿quiénes las ejercen? Las ejercen generales, y a las finales, cada general indudablemente tiene una parafernalia que le acompaña, que es parte del trabajo que realiza y que indudablemente se burocratiza la organización. Gracias, congresista Salazar. Te uso la palabra, congresista Rosa Mavila León, por 3 minutos. Señor presidente, me pide 1 minuto la congresista Verónica Mendoza y otro el congresista. Te le uso la palabra, congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidente, quiero empezar recordando a nuestro héroe nacional, Miguel Grau Seminario, quien nos dejó una gran lección de dignidad y de humanidad, socorriendo en plena guerra del Pacífico a los soldados chilenos sobrevivientes. Ninguna muerte, presidente, puede ser jamás motivo de alegría nuestra. Por eso quiero alcanzar, más allá de las diferencias políticas e ideológicas con el señor Hugo Chávez Frías, mis condolencias personales al pueblo venezolano por la pérdida de su presidente constitucional y augurarle al pueblo venezolano una transición con paz social y con democracia. Dicho esto, presidente, quiero aprovechar este corto tiempo para 2 preguntas muy puntuales, sobre las cuales espero también 2 respuestas muy puntuales del señor ministro del Interior. Ha llegado denuncia a mi despacho de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios. Dele tiempo para concluir.
Gracias, presidente. Que denuncian el atentado contra la vida de un oficial aduanero, el señor Richard Copari Loza, de la Intendencia de Aduanas de Tumbes, que fue baleado el 28 de febrero tras un operativo contra el contrabando. Quiero preguntar, presidente, si se ha detenido o no a los culpables de este intento de asesinato, pero sobre todo, presidente, quiero saber ¿qué políticas de protección se están implementando desde el sector del interior para proteger a estos funcionarios que tienen un importante rol en la lucha contra el contrabando y el tráfico ilícito de drogas? Gracias, presidente. Congresista Mesías Guevara, por el término de 1 minuto. Gracias, congresista Rosa Mavila. Señor presidente, por su intermedio me gustaría preguntarle al señor ministro y que nos precise, según la ley de municipalidades, son los municipios los que tienen que liderar también el tema de seguridad ciudadana en su respectiva jurisdicción. Ellos tienen que implementar un plan de seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional, con la Fiscalía y el Poder Judicial. Me gustaría, señor ministro, por intermedio del señor presidente, preguntarle de las 195 provincias que hay en el Perú, ¿cuántas han cumplido con presentar su plan de seguridad ciudadana? De los 1.800 aproximadamente distritos que existen en el Perú, también nos gustaría conocer, y específicamente en la región Cajamarca, donde hay 127 distritos y 13 provincias, también nos gustaría saber cuántos han cumplido, porque no haber cumplido con esta norma jurídica y que el pueblo peruano está reclamando, definitivamente hay un proceso. Para concluir el tema. Podrían hasta ser vacados. Eso lo sabe muy bien el señor ministro, por lo tanto nos gustaría que nos informe a través de la representación nacional al pueblo peruano, para de esa manera a los señores alcaldes también exigirles e invocarles que cumplan con esta norma. Por otro lado, también me gustaría preguntarle al señor ministro qué medidas efectivas se está implementando para controlar la corrupción que existe o que existiría dentro de la Policía Nacional. Nos gustaría preguntarle qué acciones está cumpliendo la Inspectoría General de la Policía Nacional cuando vemos, por ejemplo, que existen signos exteriores de riqueza. Hay oficiales de menor y medio rango que tienen muchas casas que la cual no podrían pagar con el sueldo. Por lo tanto, señor ministro, también nos gustaría que nos explique al pueblo peruano a través de la representación nacional las medidas concretas que estarían desarrollando a través de la Inspectoría. Muchísimas gracias, señor presidente. Congresista Rosa Mavila tiene uso de la palabra, haciendo presente que ha concedido las 2 sin interrupción. Señor presidente, el congresista Mulder se preguntó, señor, en su participación, ¿qué política integral de seguridad ciudadana oferta la actual alternativa gubernamental al país? El congresista Martín Belaúnde, señor, se preguntó cuáles son las políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana. Y a mi juicio, más preciso, el congresista Iberico se preguntó, señor, ¿hacia dónde va nuestro país en seguridad ciudadana? Yo pregunto a todos mis colegas, señor, hacia el bicentenario, hacia el 2012, este Congreso de la República, que representa el primer poder del Estado, ¿cree realmente que cambiando unos funcionarios por otros vamos a enfrentar con voluntad estratégica, con aliento de horizonte de largo plazo, el grave problema de seguridad ciudadana? Yo pienso distinto, estimados colegas, y por eso me atrevo a preguntar y a mirar comparativamente qué se hace en otros países en materia de seguridad ciudadana. En materia de seguridad ciudadana se trabajan políticas preventivas en primer lugar y políticas represivas en segundo lugar. Y en esa materia de políticas preventivas, yo sí quiero insistir en pedir al actual Poder Ejecutivo políticas de inserción laboral de los infractores de bagatela, y a quienes tienen el aliento punitivo de penar, penar y penar, yo quiero solo levantarles que en el Servicio de Orientación al Adolescente y en Santa Margarita, programas limitados del Poder Judicial para el tratamiento de la infracción juvenil, el porcentaje de habitualidad y reincidencia es del 1%. Es decir, que si una sociedad se respeta y le da trabajo al infractor de bagatela,
ese no vuelve a delinquir. Esto en primer lugar, señor, y por eso una referencia al Estado de qué estamos haciendo en materia de política criminal de naturaleza y carácter preventivo. En segundo lugar, señor, en el ámbito retributivo punitivo, se habla de seguridad ciudadana y se habla solo de criminalidad organizada, de sicariato, del narcoterrorismo, que evidentemente exige una policía especializada en el control, también especializado del delito y que además sea eficaz. Pero frente a la delincuencia habitual, ¿qué políticas de tratamiento, señor ministro? A diferencia de cómo se le ha tratado aquí, yo debo decirle, señor, que más allá de matices políticos yo le respeto, porque tanto usted como yo nos enfrentamos en el Instituto Penitenciario, señor, no con el verbo, sino con los hechos, a los distintos tipos de criminalidad. Y por eso, señor, yo le pido que plantee el Estado. Tiene tiempo para concluir. Señor, le pido un minuto para terminar. Más allá, señor, de lo que son políticas normativas, que como sabemos, señor, no necesariamente se traducen en eficacia real, disuasiva, de contramotivación o de neutralización del delito. Por último, señor, quiero citar una referencia de que se ha hecho en Colombia: manejo institucional del tema por la autoridad municipal, audiencias públicas mensuales, semestrales, semanales, de todos los institutos corporativos, plan de seguridad y convivencia, justicia cercana al ciudadano, atención a jóvenes involucrados en asuntos de violencia y consumo de droga, fortalecimiento de la investigación criminal, infraestructura y asignación de recursos humanos, fortalecimiento del talento humano y sí, participación comunitaria, la lucha contra el delito, la defensa de la vida, señor, trasciende las tiendas que coyunturalmente quieren aprovechar coyunturas determinadas que por supuesto el Estado tiene que enfrentar. Para que concluya. La perspectiva debe ser enfrentado. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rosa Mavila. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta por el término de 4 minutos. Gracias, presidente. Saludar al ministro y decirle lamentablemente que así no son las cosas. El tema de seguridad ciudadana ha sobrepasado cualquier situación, no es un ministerio fácil, es verdad. ¿Qué ha pasado con la DINES, División de Investigaciones Especiales de la DINANDRO, que fueron los que capturaron a Artemio, estuvieron detrás del caso de Araiza, que son los que capturaron casi a Gabriel? De los 26 oficiales bien preparados, lo mejor que hay, estaban allí, han cambiado a 21, quedando solamente 4 oficiales de la DINES. Ellos, la DINES, trabajan en todo el país, es verdad, pero su centro lo tienen acá, en Lima. Pasan todo el tiempo por los polígrafos, porque son justamente lo mejor que hay de la policía. ¿Dónde están? ¿A dónde han pasado? Todo el equipo está repartido por todo el país. Así no son las cosas porque no sirven ni funciona el entrenamiento. La DININCRI del Premier dice que recientemente visitó la DININCRI. La Comisión de Seguridad Ciudadana, Defensa, la del Congreso de la República, por enésima vez el 3 de septiembre del 2012, por lo menos he estado en la DININCRI y trabajan en las condiciones más infrahumanas que se pueden imaginar. Equipo de primera humano, pero en condiciones de pobreza absoluta. Y recién el Premier se da cuenta cómo trabaja la DININCRI, que está en la Avenida España, por si acaso, hay que contarle dónde queda. No es un tema de percepciones. Todos los días tenemos por los medios de comunicación, matan a la gente por todas partes, por cualquier situación. No se trata de inventar historias, pues. No se trata de que por una situación que la policía encontró, buscó. No pueden desmerecer así a la policía, no pueden inventar las historias, no pueden seguir haciendo eso. La reestructuración de los sueldos de la policía, de las Fuerzas Armadas, aunque no le corresponde a las Fuerzas Armadas, mal hecho, mal trabajado, mal dado, y por supuesto van a tener miles de demandas que están entrando al Poder Judicial. Nunca aclararon el nombramiento de más de 2.200 gobernadores, o no sabemos acaso, o no saben acaso ustedes, que son los que en la mayoría de ellos asusan a la población y le crean toda esta situación de incertidumbre al propio presidente Joan Tumala, nombrados por su propio ministerio. No sé si con usted, pero nombrados por su propio ministerio. Este Congreso, ministro, a través de la mesa, este Congreso por iniciativa de la bancada de oposición, de mi bancada personalmente, invitó a todas las autoridades
del Poder Judicial, la Fiscalía, a usted, ministro del Interior, otros 3 ministros anteriores, a la alcaldesa de Lima, a la Fiscalía, al INPE, el Defensor del Pueblo, y hemos establecido que cada 3 meses vienen a darnos explicaciones. Nos juntamos más veces que lo que hace el presidente de la República, que es su obligación y fue su compromiso. Y aún nos cuesta, sí, empujarlo en la misma comisión nuestra. No hay iniciativa, pese a que es un gobierno de ellos, de Gana Perú, que tienen las comisiones para manejarlas, pero no se les ocurre convocar, es casi a patadas, no me van a dejar mentir, y pongo de testigo al presidente del Congreso. Acá, señor, tengo el documento que tiene varias páginas, donde nosotros en la oposición hemos convocado a todas las autoridades, al señor Galindo, a los rectores, a la fiscal, por diferentes circunstancias. Esto lo hemos hecho nosotros en la oposición, no la bancada del oficialismo. Por lo tanto, señor ministro, a través de la presidencia, el Ejecutivo no se puede quejar de que ha habido una oposición bien complaciente con él, bien generoso con él, pero todo también tiene un límite. El premier va corriendo porque le robaron a un camarógrafo de Canal N su cámara y fue corriendo a exigir a la comisaría que le entreguen la cámara, que la busquen, cubriendo el canal N, actividades del propio premier. Si eso le pasa al premier, la gente en la calle por la cual nosotros hablamos, esa gente pobre que no tiene padrino, ni madrina, ni congresista, ni ministro, ni nada, no tiene vara, es que hablamos por ellos. Por eso estamos aquí. No puede ser que pasen 4 ministros y lo demás quede como que pasa nada. ¿Quién es el señor Villafuerte? ¿Por qué tenemos que tener un personaje en la sombra? Todo el mundo conversa con él, que dé la cara, cuál es el oficio, quién le paga, por qué se le paga y saber de qué se trata. Pero nunca más en este país gente en la sombra, nunca más otro poder detrás de la puerta. Dele tiempo para concluir. Realmente sería... El Ministerio del Interior no es un ministerio fácil, es un ministerio muy ingrato, claro que sí. Es casi un servicio al que tendríamos que realmente condecorar, porque es de verdad, sí, complicado. Pero si usted hoy día llega a ser censurado, ministro, no será por nosotros, será por su bancada, por los socios y por el Ejecutivo. No entendieron el mensaje de la población, pero poco digno será aquel que ocupe su cargo sin que todo lo demás haya sido cambiado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Tiene uso la palabra el congresista Casio Guaire. Si lo permite usted, señor presidente, el congresista Rivas. Congresista Rivas, tiene uso la palabra por el término de 1 minuto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Casio. Bueno, hay algunas situaciones que tenemos que recordar. En el periodo pasado, en mi región, se incrementaron las extorsiones. Es en este gobierno, bajo esta dirección, que se ha capturado a la banda más grande de extorsionadores, la del viejo Paco. Eso ocurrió en Chiclayo, en Lambayeque. Y en el periodo pasado, cuando tuve que desempeñar la labor de congresista, que en reiteradas oportunidades se pedía una intervención eficiente. Entonces, hablar y decir que si nosotros en estos momentos no estamos iniciando una política más activa de lucha contra la criminalidad, eso es mentira. Hace aproximadamente semana y media se han capturado a 10 delincuentes más integrantes de estas bandas criminales. Tenemos diferentes problemas y múltiples problemas. La política criminal no solamente es de una u otra manera echarle absoluta y total responsabilidad a la policía. También tenemos el Poder Judicial, tenemos el Ministerio Público, y es evidente que acá en este Parlamento nosotros tenemos que dar claras muestras de decir, estamos, señores, decididos a cambiar esta situación. Pero tratar de desconocer los logros que hoy día hay, me parece mezquino, presidente. Gracias. Congresista Casio Guaire, por el término de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar al señor ministro, pero antes me pide una segunda interrupción al congresista Angulo, si usted lo permite, señor presidente. Congresista Angulo, por el término de 1 minuto, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Casio. Bueno, sabemos nosotros que la seguridad ciudadana es una cuestión de Estado. Es una cuestión bastante seria y que no se puede tomar tan ligeramente. Y por eso me extraña cuando algunos congresistas hablan que nuestro ministro es incapaz.
no sé bajo qué cuestiones, bajo qué ideas podría decirse que nuestro ministro es incapaz. Nuestro ministro tiene todavía seis meses en el gobierno. Y esto significa que todavía tiene mucho tiempo más para poder trabajar. Y necesitamos nosotros estabilidad. Nadie, y eso lo sabemos los que estamos en la empresa privada, nadie puede trabajar con un pie afuera y otro pie adentro. Es por eso que pido que midamos nuestras palabras, actuemos serenamente y después trabajemos todos juntos. Porque este es un problema de Estado, no es un problema de partido, no es un problema... Para concluir. Gracias. No es un problema de cierta circunstancia, es un problema de Estado. Y si queremos nosotros examinar y si queremos nosotros hablar acerca de qué es lo que pasó con nuestra seguridad ciudadana, tendríamos que hablar de una generación. Los delincuentes actualmente tienen 20 o 30 años. ¿Cuándo nacieron estos delincuentes? En gobiernos anteriores. Ahí tenemos que ver el origen de estos delincuentes, el origen de esta situación. No puede decirse que nuestro ministro, que tiene 6 meses en el gobierno, sea el culpable de todo lo que está pasando. Por favor, actuemos con seriedad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Casio Valle, Austraplo. Muchas gracias, señor presidente. Debemos tener en cuenta fundamentalmente que la seguridad ciudadana, como lo dijo y como lo dijeron todos, es un vector fundamental para la paz social, la dinámica de la inversión nacional y extranjera, el crecimiento económico y la inclusión social. Obviamente la reducción de la pobreza, el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y la competitividad del país y por ende el desarrollo humano de nuestro país. Sin embargo, los índices de inseguridad ciudadana van en aumento en los últimos años, tal es que de un 70% de percepción de inseguridad ciudadana al 20 de noviembre de 2012 pasa al 82% de percepción de inseguridad ciudadana según las últimas encuestas, es decir, va en un aumento de 12%. Esto ya también lo manifestaron muchos de los que me antecedieron. Sin embargo, por intermedio, señor presidente, al señor ministro y al Ejecutivo, se le ha dado las facultades al sector para que tome decisiones políticas y mejorar así fundamentalmente a nuestra Policía Nacional. Pero a nuestra policía desde todo punto de vista. Sabemos que internamente las normas de disciplina, la corrupción interna y obviamente no hay mejoras en sus propios reglamentos, menos en los ingresos económicos que ellos tienen. A pesar que ha existido un aumento y hemos escuchado anteriormente al congresista Lescano que ha manifestado que así como han aumentado hay una disminución en sus ingresos. Y no solo ello, tampoco se ha mejorado en su calidad humana. Alguien decía incluso que está durmiendo en el piso, en unos colchones tirados ahí, y esto no puede continuar. Creo que tenemos que ver por ese lado, señor ministro, por intermedio de la presidencia. Igualmente, dele tiempo para concluir, por favor. Igualmente, señor presidente, los hospitales, en este caso el Fospoli, por ejemplo, principalmente en las provincias no existen medicinas y esto falta implementarlas. Y de esta manera nuestra policía maltratada, yo creo que no podría cubrir esta inseguridad que para todos nosotros hace mucha falta. Por otro lado, el 70% de la población no confía en que la policía lo protege. A la fecha esta percepción aumentó hasta un 80%. Viendo desde este punto de vista, nos conlleva de verdad a unos costos sociales de pérdidas de vida, ciudadanos de pie, pérdida de bienes materiales, pérdida de valor público, entre otros. Ya es conocido en estos últimos momentos.
por su intermedio, señor presidente, decir al señor ministro que ha existido un presupuesto de 5.270 millones al 2012. Y esto mismo se repite también para el 2013 y aún todavía incrementado. A ver, para concluir, congresista Casio. En ese sentido, consideramos con este incremento de 5.263 millones, que equivale a 69% que corresponde al orden público y seguridad, solo se ha ejecutado hasta la fecha el 10%. Y creo que también esto es materia de que haya mayor capacidad de gasto. Tenemos que hacer un seguimiento permanente para que realmente, usted ya lo dijo, está en pos de comprarse los vehículos, las motocicletas, las radios y todo ello, pero hasta el momento que todavía no se ha cumplido. Yo considero, señor presidente, por su intermedio al señor ministro y a todo el Ejecutivo, que esto se tiene que tomar una decisión, pero ya. Y el otro problema fundamental, de que la policía en el Perú, creo que es el único que no hay una dedicación exclusiva, es a medias, 24 horas para el Estado y 24 horas para el sector privado. Y esto no puede continuar. Si sigue así nuestra policía, obviamente vamos a tener estos resultados que hasta... Gracias, congresista Casio. Tenemos la palabra el congresista Rogelio Canches. Gracias, señor presidente. Por su intermedio me pide una interrupción al congresista Amado Romero. Tiene uso la palabra por el término de un minuto el congresista Amado Romero. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también saludar la presencia del ministro del Interior. No se puede decir que el presidente Ollanta no tiene liderazgo o que el Poder Ejecutivo no tiene liderazgo para la lucha contra la seguridad ciudadana. Creo que nos ha explicado de una manera bastante amplia las medidas que el Ejecutivo viene tomando en este momento. Y como muestra de ello es que también en la región de Madre de Dios se están creando 4 puestos fronterizos de vigilancia, ahí donde nunca tuvo presencia el Estado. Me refiero a la frontera con Bolivia, en Puerto Pardo, a orillas del río Jit y del río Madre de Dios. También otro puesto interesante en Santa María, ahí donde automáticamente nuestra población está desguarnecida y no hay presencia de la Policía Nacional, de igual forma en Aposento. Y obviamente... Para concluir, congresista Romero. También en Chiringayo. Y de otra forma también hay un derecho que exige el pueblo de Madre de Dios. Quisiera que tome en cuenta, señor ministro, la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú, en la cual se ha dado por ley ya en el gobierno pasado, y qué importante sería realizar esta escuela para darle oportunidad a los jóvenes de la región de la Amazonía, de Madre de Dios, que ya están incluso aclimatados y conocen el medio. Y para terminar, sugiero que acá debe haber unidad y articulación de las fuerzas políticas y los poderes del Estado para combatir este flagelo, creo que hace mucho daño al pueblo peruano. Muchas gracias. Congresista Rogelio Canches, tiene la palabra. Señor presidente, por su intermedio, una segunda interrupción al congresista Pasa, si fuera usted tan amable. Congresista Justiniano Pasa, por el término de un minuto, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Entendiendo y conceptuando de que todo cambio, toda transformación es un proceso
no se puede hacer de la noche a la mañana. Después de todo, tenemos ministros, no tenemos magos en las carteras correspondientes, ni digitados tampoco como lo hacían anteriormente. Sin embargo, hay estadísticas, señor, hay resultados de algunas encuestas con referencia a los avances que se tiene contra la delincuencia y la inseguridad. Por ejemplo, sobre una pregunta que se hace a la población peruana con relación a la violencia y la delincuencia, ¿qué tal seguro se siente usted en la ciudad de Lima? Tenemos que en el 2011 el 71.1% se sentía inseguro y en el año 2012 el 50.7%, es decir, es un avance. Y respecto a la seguridad, el 2011, por ejemplo, era el 7.7% y el de 2012 es el 18.2%, también es una muestra de otro avance. Y respecto a las experiencias de inseguridad, es decir, la victimización durante el año 2010 al 2012, se tiene de que el 2010 había el 31.6%, en el 2011 el 31.5% y el año 2012 solo el 28%. Es decir, señor, hay ciertos avances. ¿Para qué señalar desde ya también que con respecto a la alcoholemia, del año 2011 al año 2012 se ha registrado un aumento? Para concluir. Continuar, pero gracias, de todas maneras. Canches ya considero 2 interrupciones y luego tiene uso la palabra el congresista Rolando Red. Gracias, señor presidente. Yo iba a comenzar mi intervención, pero le he tenido que cambiar al escuchar a colegas congresistas decir al ministro del Interior, tratarlo porque ha pasado desapercibido, de incapaz, y que le piden directamente la renuncia. Quisiera decirle a esos congresistas que han dicho eso, decirles que se ha hablado del aumento de la policía y que no es lo correcto. En el año 94 se dio el 1 por 1, si en ese año se hubiese actuado, son 18 años, se hubiese trabajado concretamente sobre la policía, de repente ahora la policía podría estar ganando superior a los 3.000 soles. En el año 98 se dio un decreto legislativo 904, se somete a la Policía Nacional prácticamente bajo la tutela del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, o sea, es decir, bajo la jefatura de Vladimir Montesinos. Y muchos estamos diciendo ahora que no hay una regenería. Yo sí quiero decir que sí hay una regenería. La regenería no se hace de la noche a la mañana, más de 20 años que no se hizo. Acá vemos en este Congreso muchos congresistas que han sido primer ministro, ministros, alcaldes, gobiernos regionales, y sabemos que los expedientes técnicos demoran más de un año para poder trabajar y poder licitar lo que ahora se está haciendo. Y es eso lo que han conversado muchos de nuestros congresistas y saben que en el futuro va a venir lo que ha ofrecido el señor ministro. Es por eso que estoy de acuerdo también con el congresista Iberico de que a veces pedir las cabezas es solamente curar el dolor de cabeza. No estamos curando la enfermedad crónica que ha dicho el ministro. Debemos trabajar todos juntos para poder curar esa enfermedad crónica. Yo creo que acá es el momento de que todos nosotros no debemos estar unidos, donde deben estar unidos tanto el Ejecutivo, el Legislativo, los presidentes regionales, los alcaldes, sobre todo aquellos quienes son los que organizan la seguridad ciudadana en sus distritos. Es el momento que debemos trabajar para ellos, es el momento que nos pide la sociedad estar juntos y no estarnos criticando completamente acá como hoy día lo estamos. Yo quiero decirle a todos, unámonos. Nosotros hicimos en el Callao un trabajo en conjunto con el Ejecutivo y con el ministro del Interior de entonces, que se trabajó muy de cerca para poder derrotar la inseguridad y pudimos bajar el 60%. Yo creo que si el Ejecutivo trabaja directamente con los presidentes regionales y con los alcaldes distritales, podemos llegar a más, señor ministro. Júntense, únanse todos y desde acá vamos a apoyarlo tremendamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Canches. Tiene uso la palabra el congresista Rolando Rieti por 4 minutos y luego el congresista Héctor Becerril. Sí, presidente, me ha pedido la intervención el congresista Salazar y la congresista
Carla Schaefer. Por el término de un minuto, congresista Salazar, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, por vuestro intermedio, para hacerle conocer al señor ministro del Interior lo siguiente. En las órdenes de cambio que han salido de nuestra Policía Nacional en la semana pasada, al fin de la semana, los efectivos de Divanés, que son los que se encargan de la lucha contra el narcotráfico, es un grupo especializado. Señor ministro, han sido puestos a disposición de la Dirección de Personal, de Recursos Humanos, los están cambiando a otros lugares. Y este es un tema que recurrentemente se viene dando, que es importante, señor presidente, que se tome en cuenta por el señor ministro del Interior, a efectos que tenga que corregirse. Es un grupo súper especializado. Es el mejor grupo que tiene nuestra Policía Nacional para ese tipo de actividad. Y el otro tema, señor ministro, un encargo de los policías de Trujillo. 2 meses que... Los 2 últimos meses del año han trabajado en su servicio individualizado y manifiestan pues que todavía no se les ha cancelado. Gracias, congresista Salazar. Tiene usted la palabra, congresista Carla Schaefer, por 1 minuto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arriategui. Yo acá quiero rescatar algo y aclarar. Muchos dicen de que nosotros estamos en contra de esta situación. Nosotros, como bancada fujimorista, al contrario, siempre hemos apoyado todas las iniciativas que nos ha mandado el Ejecutivo y las propuestas legislativas de las diferentes bancadas por el tema de lo que es la seguridad ciudadana. Somos personas sumamente responsables y acá lo que estamos reclamando es un clamor de la ciudadanía que está viviendo en una situación de terror. Esto es ya como las épocas del terrorismo, que uno sale a la calle y no sabe que regresa. Acá el mismo presidente de la República, por iniciativa propia, dijo que iba a presidir el CONASEF. Esto es un problema transversal, como lo han dicho muchos colegas acá presentes. No es una responsabilidad solo del ministro del Interior. Dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Efectivamente, debería estar desde el Premier, el ministro de Economía, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Como colegas lo han mencionado, acá hay un sentimiento de impunidad total. Y la institución, la Policía Nacional, que actúa en muchos casos eficientemente, se ve frustrada. En Piura mismo, el año pasado, se incautó 1.648 kilos de clorhidrato de cocaína en 8 containers de banano orgánico. Las 4 personas denunciadas están libres, señor. Entonces es a través del Consejo Nacional que se tiene que articular y sentarse cada uno juntos y asumir la responsabilidad. Eso es lo que quiere la ciudadanía, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Carla Schaefer. Tiene usted la palabra, congresista Rolando Reti. Gracias, presidente. Bueno, estamos acá ante un foro político y lo que le pedimos al señor ministro es que tome acciones, haga las reformas, no nos diga solamente cosas puntuales, imite al menos las experiencias válidas de Colombia. ¿Qué hizo el presidente Uribe? Votó a media policía porque estaba corrupta, y es lo mismo en el Perú, media policía está corrupta. Y le voy a dar, y los ejemplos que le voy a dar en este momento que usted los trató también, son para que usted se escandalice y tome acciones para que de inmediato destituya al director de la policía y a muchos corruptos policías. En el caso del asesinato alevoso de José Cobo Arévalo, la ronda campesina capturó a los delincuentes y al principal asesino simplemente la policía lo liberó. Yo lo llamé a usted porque cuando denunciaron los familiares, la policía ni la fiscalía no movieron un ápice. Recién a la semana le llama a usted, actúa la policía, entre comillas, no hizo nada. Pero la policía, parte de los corruptos allá, le llaman al asesino y le dicen, oye, preséntate como agraviado
para atenuar las cosas. Después interviene el fiscal, obviamente no pasó nada, le dejan libre. La ronda captura a este delincuente y tenemos las declaraciones que dice: hemos pagado a los policías 1.500 soles cada uno, pero yo soy el responsable con 4 más de la muerte de este ciudadano, este dirigente nuestro. Y las rondas no quieren entregar a la policía ni a la fiscalía porque no hacen justicia. Ese es el problema. No hace por qué, porque están absolutamente comprometidos con el crimen y no apoyan a la sociedad. Ese es el gran problema. No es usted, es parte que se pudre, pero hay que hacer la reforma. En el caso de que la Dirandro captura un camión de 10.500 galones de combustible, fíjese, captura con fiscal, la Dirandro le entrega a un puesto policial. El camión desaparece, no han hecho mal uso, desaparece. Y Inspectoría investiga y denuncia a los que han hecho desaparecer, entre comillas, el camión. ¿Qué pasa? Destituyen supuestamente, viene acá y en Lima, que es la mayor mafia que puede existir de la policía, le levantan. ¿Y a quién destituyen? A 2 centinelas, 28 años trabajando en la policía y ni siquiera tienen un parte de rigor. O sea, cuando tienes más poder, más grado, eres impune. Cuando tienes menos grados, te da todo el peso de la ley. Fíjese, los guardias que estaban, los policías que estaban comprometidos en la parte de este empresario en la ciudad de Moyobamba, donde le pusieron al hijo de drogas, comprometidos 7 policías. ¿Alguna sanción? Ninguna. Ya está judicializado. Cuidado. En todo el norte del Perú, el Estado peruano, y eso es lo peor, ha claudicado en su principal función de todo Estado moderno, que es la seguridad, justicia y orden. No existe. Por eso es que ahora las familias, fíjese, en las canastas de servicios, el pueblo peruano paga ahora la PNP. Dele tiempo para concluir. Hay el serenazgo, hay el arresto ciudadano. O sea, 5 instituciones dedicadas a combatir el crimen. Yo le pregunto a usted, ¿algún ciudadano con una moral ejemplar ha capturado a un delincuente? No, porque le captura, es posible que él vaya a la cárcel. Así está el sistema. Ahora tiene que pagar el de la canasta de servicio. Ya, ¿seguridad a quién? Seguridad a las delincuentes, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, en Tumbes. Fíjese, ya están pasando a Jaén, ya están pasando a San Martín. O sea, aparte de pagar los impuestos, tienes que pagar como cupo, ya no de guerra, sino como cupo de seguridad, que no te brinde el Estado porque perdió esa capacidad. Perdió la capacidad de poder tener seguridad, claudicó. Eso se llama claudicar. Entonces, señores, ¿hasta dónde vamos a ir? No es que queremos criticar por criticar. Le decimos que este gobierno tome las acciones. Pero primero, vote a esa media policía corrupta. Vote a este director. Dele tiempo para concluir un minuto. Destitúyalo. Esos son los pantalones que quiere el pueblo. Esa es la verdadera reforma de la policía. ¿Cómo, señores? Si yo voy a ser jefe de la policía en Trujillo, es como ser gerente de una empresa. No me van a imponer a otros oficiales. Todos nos imponen de Lima. Yo tengo que ir como gerente a decir, van a acompañarme para combatir el crimen. No solamente la reforma de la policía, la reforma de la fiscalía, donde están coludidos con el crimen. No protegen a la sociedad, protegen a los delincuentes. Gracias, presidente. Congresista Héctor Becerril, tiene la palabra.
Señor presidente, las respuestas del ministro del Interior más parece un mensaje de asunción de mando, pero en realidad esta es una interpelación. Este gobierno ya tiene 20 meses y no estamos ya para que nos cuenten cuáles van a ser los programas de gobierno. Queremos resultados frente a la inseguridad ciudadana que desangra una vez más al país. Ahora, por otra forma del terrorismo, que es la delincuencia, que asesina y mata sin piedad a todos los peruanos, enlutando nuestros hogares. Y mientras el gobierno está paralizado, sin tener idea qué hacer, sale el primer ministro a enfrentarse a los medios de comunicación y a culparles de este problema. Sale a enfrentarse a los partidos de oposición y habla de moral. Pregunto, señor presidente, ¿qué moral puede tener el primer ministro que acepta un cargo por descarte? Porque todos sabemos que ese cargo primero fue ofrecido al ministro Pulgar Vidal. ¿De qué autoridad moral puede hablar Juan Jiménez Mayor si acepta un cargo sabiendo que no está capacitado para desempeñar y no le aporta nada al país? Señor ministro, por su intermedio, señor presidente, le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha recibido la confianza pública y al unísono del presidente de la República, de la bancada oficialista y del Partido Nacionalista? Yo creo que no. Como sí lo ha recibido el embarado director de la policía, quien tiene tanto poder que se ha tenido que hacer razzia de 29, para ser nombrado director de la policía. Congresista Tiene Becerril. tanto poder. Congresista Becerril, está solicitando una interrupción al congresista. Termino, presidente. ¿Quién ha sobrevivido a la renuncia del vicepresidente, nada menos del país? ¿Quién ha sobrevivido a la desastrosa Operación Libertad, donde cayó otro ministro, como es el ministro Lozada? Sobrevivió a 4 muertos en la parada.